Imos dar comenzo á sesión de mañán de hoxe. Comezamos polo artigo referido ás linguas oficiais no mundo da xustiza. En primeiro lugar, agradecer estar aquí nesta mesa moderándoa. E a verdade, no fondo, para min é volver ao inicio, porque hai uns anos, parte dos que estamos na mesa, Eva, Edu e máis eu, comezamos precisamente nun proxecto que desembocou nun libro publicado precisamente polo Consello de Europa nunhas xornadas neste mismo foro en 2011, que acabaron desembocando nese libro en 2012, nos que tanto Eduardo como a min, con Íñigo Urrutia, fomos coordinadores. Eva tuvo que baixarse da edición do libro por culpa dunha doble maternidade bastante intensa e non chegou aí ao final, pero sí que ten un capítulo no mesmo libro. E entón, pois é un placer estar aquí. E tócanos o tema da xustiza, un tema que precisamente quizá foi o máis conflitivo no proceso de ratificación da Carta dentro de España, que pasou como unha balsa, foi aprobado por unanimidade no Congreso menos 2 abstencións, pero no proceso de ratificación, no informe que emitiu o Consello de Estado, casi a única tacha que se puxo a esa cuestión era que iba a afectar a legislación interna e sinalábase especificamente a Lei do Consello Xeral do Poder Xudicial como o punto de fricción principal da Carta co ordenamento xurídico interno. Pois moitos anos despois seguimos tendo ese punto e seguramente vamos a ver ao longo das distintas intervencións. E entón, sin quitarlles máis tempo, imos seguir a orde que fixemos hasta ahora. Temos os representantes do catalán en Cataluña, que é Eva Pons, a Bernard Joan para falar do catalán nas Illes Baleares, a Luís Polanco do catalán en Valencia, a Eduardo Ruiz Vieites para falar do euskera en Euskadi, a Garbiñe Petriati para falar do euskera en Navarra e, por último, a Elsa Quintas para falar do galego en Galicia. Entón, sen máis, vou ser como unha xuíz dura cos tempos. Adiante. Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades por la organización de todo el sarao evento que decía Eduardo. En relación a la justicia, destacar que ya se han hecho 4 ciclos de control de la aplicación de la Carta en España y se constata la reiteración del incumplimiento del artículo 9 que regula la justicia. Si miramos las recomendaciones del Comité de Ministros, que ya es el órgano político que destaca los incumplimientos, digamos, más claros, de los 6, 3 hacen referencia a las administraciones estatales y 2 a justicia. A veces, hablando con mis amigos sociolingüistas, dicen, esto de la justicia no es tan importante, porque ¿cuántas veces en la vida te vas a encontrar en un tribunal? Pero, por una parte, hay que ver que el tema de la justicia en sí es el órgano que tiene la función de garantizar los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, esto ya es muy importante. Y además, la Carta opera sobre una realidad que es la realidad de una lengua oficial y esta oficialidad se proyecta muy intensamente en el ámbito de la justicia. Por lo tanto, la Carta hay que interpretarla en relación al estatus previo de las lenguas, a la situación de las lenguas, y en este sentido, pues no puede ser que al aplicar la Carta en este ámbito no tengamos en cuenta pues, la situación real de la lengua catalana, que es la que voy a comentar. También en relación a este punto, solo comentar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 ya se enfocaba en la línea de la Carta al regular el derecho de opción lingüística de los ciudadanos en la justicia y garantizar la capacitación lingüística de los jueces como medida justamente de garantizar estos derechos de opción lingüística. Pero si vemos cuál es la situación, y lo haremos pues, a partir de los 3 apartados básicos del artículo 9.3, voy a ir muy directa al grano, pues como ya se ha comentado, cuando se ratificó el artículo 9 se hace una ratificación de máximos y se ratifica todo el artículo 9, íntegro. Y el Estado dice que él cumple, reiteradamente dice que él cumple los compromisos. Pero, ¿cómo lo justifica? Pues la paradoja es que lo justifica alegando las actuaciones que realiza la Generalitat de Cataluña. Yo hablaré desde Cataluña. Es decir, que el mínimo cumplimiento, que acaba siendo incumplimiento porque se constata que incumple, se justifica alegando actuaciones llevadas a término por la Generalitat de Cataluña. Y digo, es paradójico, porque
la sentencia del estatuto al que me refería dice que sobre el personal judicial el Estado tiene una competencia exclusiva y excluyente. Es decir, a pesar de esta voluntad, digamos, casi excluyente, es la Generalitat la que se implica, la que realiza medidas que permiten que haya una cierta normalidad en el uso, pero que siempre se mueven en este plano instrumental, no, tangencial, buscant... Ai, estic parlant en castellà, perdoneu. Buscant les escletxes, no? Buscant aquells àmbits en els quals pot entrar, no? I sempre, doncs, com dic, allunyada dels aspectes nuclears del que és el poder judicial, perquè la justícia com a tal és competència exclusiva de l'Estat. Malgrat aquests esforços, com dic, l'ús de la llengua catalana a la justícia no és bo. Jo diria que la situació no és bona, clarament no és bona, i, a més, des d'una situació que mai ha estat satisfactòria, que mai ha estat bona, estem en una situació de retrocés, de baixada clara de l'ús del català en la justícia. Com dic, malgrat tots aquests esforços de la Generalitat, que en els darrers anys, que són els que jo em referiré, doncs encara s'han intensificat més i ocuparé la meva exposició en explicar una mica tot el que s'està fent perquè gairebé no em donarà temps per res més. Bé, pel que fa a l'article 9.1, que és el que preveu totes les mesures, de que les parts es comprometen a que es pugui manar el procediment en la llengua regional o minoritària, que els acusats es puguin expressar en aquesta llengua, que s'admetin els documents i que es pugui sol·licitar els documents judicials en la llengua regional o minoritària, doncs el Consell de Ministres ha dit que la legislació espanyola, com mencionava l'Alba, la legislació espanyola no compleix i, per tant, recomana, reitera la necessitat de modificar el marc legal perquè quedi clar, diu, que les autoritats judicials, penals, civils i administratives porten a terme el procediment en català si una de les parts ho sol·licita. Per tant, hi ha una recomanació clara, una constatació que el marc legal actual no és adequat per poder aplicar aquest article i que cal modificar la llei perquè quedi clar aquest dret dels ciutadans que reconeix la Carta. Bé, sobre això, jo crec que només podem parlar d'una resistència acreditada, contumàs de l'Estat a no modificar el marc legal. És que ho hem pogut constatar, però per fer referència en el període que estic analitzant, en els anys 2013, 2014 i 2015 s'han fet 3 proposicions de llei per part de partits catalans, per part del Parlament de Catalunya i per part de Podem en Comú, 3 que demanen la modificació de la llei orgànica del Poder Judicial davant el Congrés dels Diputats. És a dir, 3 iniciatives legislatives de 2003 a 2015 demanant que es modifiqui la llei per garantir la capacitació dels jutges i per possibilitar l'exercici d'aquest dret dels ciutadans. Totes han estat inadmeses i no s'han arribat ni a tramitar. Com dic, a més, és acreditada perquè aquesta resistència a modificar la legislació processal no la veiem, o judicial, no la veiem en altres àmbits, perquè l'any 2015 mateix es transposaven unes directrius sobre dret a interpretació i traducció en els processos judicials, és a dir, que es modificava també la legislació lingüística referent a la justícia sense cap problema quan no afectava en aquesta situació que estem analitzant. I fins i tot veiem una situació en què l'estat espanyol ni aplica les normes existents que signifiquen un cert reconeixement d'aquestes llengües a la justícia. Per exemple, el conseller de Justícia de Catalunya ha enviat 2 comunicacions al ministre de Justícia preguntant per què en la provisió de places de fiscals a Catalunya no s'està exigint el mèrit, que no és una exigència, no s'està valorant el mèrit, que és un mèrit bastant reduït en la seva ponderació, perquè aquest mèrit que està previst en la regulació relativa, que és un Reial Decret de 2014, Reial Decret 634 de 2014, sobre la provisió de places de fiscal, doncs aquest mèrit en relació al coneixement de la llengua catalana no s'està aplicant. Per tant, una mica la conclusió és que l'Estat fa oïdes sordes en aquestes demandes que es modifiqui la legislació i fins i tot a vegades s'oblida d'aplicar la legislació insuficient existent que implica una garantia de la capacitació del personal en sentit ampli que opera en l'àmbit judicial. Per tant, sense aquest marc jurídic idoni i adaptat, és difícil que la llengua tingui una situació de normalitat i, com deia, les conseqüències és que està baixant l'ús. Als anys 2013-2014 teníem un 12,5% de sentències en català, 2013-2014,
als anys 2015-2016 tenim un 8,5, bueno, ha baixat. És a dir, d'una situació ja baixa encara ha retrocedit i, per tant, són uns percentatges que queden molt lluny de l'ús social del català en altres àmbits. És a dir, que és un àmbit, en aquest sentit, anòmal perquè no lliga amb l'ús social del català en altres àmbits. Bé, els motius, suposo que tots apuntarem en els mateixos, no entraré molt en els motius de l'estructura del poder judicial, etc. I el que em centraré en la meva exposició, per no esgotar massa temps, és en quines són les actuacions que s'estan duent a terme per intentar normalitzar l'ús del català en la justícia. Bé, doncs hi ha una sèrie d'iniciatives del Govern de Catalunya que, com dic, són sempre en temes tangencials, buscant escletxes. Per exemple, una molt recent, que s'aprova a final de 2016 i es comença a aplicar 2017, és un complement retributiu pels advocats que en el torn d'ofici utilitzin la llengua catalana. És un complement retributiu que només implica 14 euros, hi ha diferents trams, per a l'advocat que acrediti que utilitza la llengua catalana en la presentació de documents, que ha informat a la part dels seus drets lingüístics, que ha demanat la sentència si la part ho volia en llengua catalana i, per tant, és una primera mesura que hi ha enfocada en els advocats. Perquè sí que es va crear l'Observatori Català de la Justícia, que ha funcionat durant molt de temps. Si volen, en el web de l'Observatori Català de la Justícia hi ha molta informació sobre els temes lingüístics i la idea era que calia implicar tots els operadors jurídics, ja que tampoc no hi ha una competència clara sobre el personal judicial, implicar tots els operadors jurídics, inclosos els advocats, perquè realment, per raons que no només són imputables a ells, però potser també, i que podem vincular amb la formació universitària, amb el context general, etc., doncs fan poc ús del català en l'àmbit judicial. Una altra mesura, també, com dic, sempre amb coses petites, és un reconeixement de mèrits, d'un tram de mèrits també als interins, és a dir, el personal administratiu de l'Administració de Justícia, el personal de suport de caràcter interí. Tampoc són 4 punts sobre 20 en què es valora l'acreditació del coneixement del català i l'ús. És a dir, la novetat és que no només es valora l'acreditació, sinó també l'ús. I els membres del personal no judicial s'apunten en un programa on documentar amb el lletrat, amb l'antic secretari judicial del seu jutjat, s'apunten en aquest programa i si durant un temps també operen en català, també se'ls pot reconèixer una petita part, que dic tampoc és determinant, de mèrits a l'hora de gestionar la bossa d'interins, que la poca competència que té és la gestió de la bossa d'interins de personal no judicial. Una altra mesura interessant i que quan estàvem a l'Observatori de la Justícia teníem certes expectatives que provoqués un canvi i no l'ha provocat, és l'anomenat altre sí. El otro sí digo, altre sí, que és que els advocats de la Generalitat, sempre que són part en un procés, afegeixen un otro sí, un altre sí, demanant que s'apliqui la carta i que es tramiti el procediment en català. Doncs bé, quin ha estat l'efecte? Doncs l'efecte és que només un 11% de les vegades que es demana això es compleix. És a dir, de tots els procediments en què la Generalitat, els advocats de la Generalitat demanen que es tramiti en català, només un 11% obtenen una resposta positiva i s'acaba tramitant en català. Per tant, l'increment que això suposa en el total de sentències en català tampoc és molt gran. Per tant, és un increment que és reduït i que torna a mostrar aquestes dificultats estructurals que mesures que semblarien oportunes tampoc tenen potser l'efecte esperat. Bé, també en tema de formació hi ha un esforç molt gran, des de fa molt de temps, hi ha el Servei de Tècnics Lingüístics de l'Administració de Justícia, hi ha 45 persones treballant al Departament de Justícia que fan una feina molt important i s'ofereixen cursos. La novetat, o sigui, els cursos de català, perquè us feu una idea, tenen un volum bastant important de matriculats. Per exemple, l'any 2015 només 866 persones inscrites a cursos de català a la justícia, 866 en un any. Això del que seria personal judicial, també es fan en el marc d'un conveni cursos per notaris, registradors, advocats i també uns 1.000 anuals passen per aquests cursos de català. Aquests cursos també es van perfeccionant i, per exemple, ara s'ha creat
el certificat de coneixement del llenguatge jurídic, un certificat específic, que és el nivell J, certificat J, de coneixement del llenguatge jurídic, també perquè tot el personal judicial i no judicial pugui millorar la seva capacitació per actuar en català. I fins i tot en aquests cursos se'ls ha incorporat una dimensió pràctica. No són només cursos de llengua, sinó que hi ha una part pràctica en què s'aplica els coneixements. Per tant, diguem, les eines s'estan posant, les eines, des de fa molt de temps, les eines hi són. Com dic, també es fan acords. L'estratègia actual ara és fer acords amb tots els operadors jurídics, com he dit, uns acords marcs de 2015-2017, en què també es dona formació, recursos als altres professionals que intervenen en l'àmbit de la justícia. Per tant, la conclusió em sembla que és bastant clara, hi ha els mitjans, però és el sistema en si en què no permet que aquests mitjans produeixin l'efecte desitjat. Pel que fa al 9.2, i vaig molt ràpid, article que diu que no es pot rebutjar la validesa dels documents pel fet que estiguin redactats en la llengua regional o minoritària, doncs hi ha diferents problemes. D'una banda, els documents redactats en català que han d'anar en un territori on el català no és oficial, com a l'Aragó, doncs són rebutjats. Són territoris on el català té un règim legal, però com que no és oficial, doncs són rebutjats. I més enllà d'això, s'ha donat algun cas també en què s'ha rebutjat algun document judicial enviat en català, no sé si ho volies comentar tu, doncs ja ho comentes, un jutge d'Alacant dient que estava en valencià i no en català, i això és del 2017, va retornar demanant la traducció del document. L'altre condicionant molt més general, això per sort són casos puntuals, és com sabeu que això ja s'explica per a tothom, que qualsevol actuació judicial, expedient o document de les parts que hagi de tenir efectes en un tribunal estatal o d'àmbit superior a la comunitat autònoma s'ha de traduir. Doncs això suposa un gran pressupost també de traducció. S'han intentat solucions, per exemple, que sigui l'òrgan destinatari que precisi quina part cal traduir, per no traduir-ho tot inútilment d'entrada, no acaba de funcionar. I també la Generalitat en diferents moments paga serveis de traducció instal·lats en el Tribunal Suprem. És a dir, que la mesura es posa per part de la Generalitat dins del Tribunal Suprem perquè es puguin rebre i tramitar documents en català. El 9.3, fer accessible en la llengua regional o minoritària textos legislatius més importants o que afecten especialment els parlants d'aquestes llengües. Bé, com ja sabeu, hi ha aquest acord entre el BOE i les entitats que publiquen els diaris oficials de les comunitats autònomes, però les traduccions del BOE, perquè són això, traduccions en català, apareixen amb retard, 4 a 6 mesos és normal, es tradueixen les normes en rang de llei, no tot, no hi ha consolidació, i, de fet, l'operador jurídic, quan la norma entra en vigor, es troba obligat a anar a la versió en castellà. Per tant, som molt lluny d'un model en què això fos establert, diguem, pel propi Estat, que no calgués fer un conveni, que l'Estat ho assumís, i, per exemple, si mirem al Canadà, que les lleis surten en doble columna, o també a Bèlgica, per exemple, i llavors sí que hi ha una igualtat de les versions. El que tenim ara no és en cap cas això. També aquí hi ha un esforç molt important, hi ha el portal, el servidor LexCat, que està vinculat al portal jurídic de la Generalitat, on s'han consolidat i traduït 198 normes estatals, és a dir, aplicant directament la carta, gairebé 200 normes estatals, lleis i algun reial decret traduïts, consolidats, i que té unes consultes importants. En el 2016 va tenir 110.000 visites al LexCat. Per tant, també hi ha una demanda per part dels operadors jurídics de tenir textos actualitzats, consolidats en català. Més enllà d'això, un tema que ens hauria de preocupar, quan parlem de llengües oficials i de l'àmbit jurídic, és el fet que el català no sigui oficial a la Unió Europea, perquè, com sabeu, totes les llengües oficials de la Unió Europea tenen la terminologia, la traducció de tots els textos per part de la Unió Europea, i la terminologia europea, en processos de convergència i de consolidació, fa que les llengües que no siguem en aquest àmbit, doncs bé, estem en una clara situació de desavantatge, de retrocés, i cada vegada més l'oficialitat està a internet, és a dir, la bretxa digital també en aquest àmbit. Per tant, l'oficialitat l'hem de veure de les llengües en la mesura que són presents a internet, i això depèn de quantes dades hi ha, quantes lleis aniran abocades en aquesta llengua. I això és un tema important que ja estudiarem en el futur, perquè realment afectarà molt clarament a l'oficialitat de les llengües. I, per últim, res més. Jo només recordar, com Alga feia una referència personal, també vam coincidir, ella i jo, una vegada, en el Consejo General del Poder Judicial, al principi, parlant de la Carta Europea, explicant als jutges del Consejo General del Poder Judicial què significava la Carta, i ens vam sentir allà la unitat del poder
poder judicial. Es un poder, no hay una idea de servicio público, ¿no? Y, por lo tanto, és un poder independent per la Constitució, no? El tòtem de la Constitució, i davant d'això no valen consideracions ni de justícia, ni de drets de ciutadans, ni de democràcia, ni de plurilingüisme, no? Perquè somos un poder. I, per tant, la prioritat, quan deia quines prioritats, doncs bé, seria tenir més poder en aquest àmbit per poder avançar per part de Catalunya. Vull dir, és així, perquè segurament llavors amb bastanta facilitat podríem avançar perquè les eines, com diem, les eines perquè la justícia funcioni en català a Catalunya hi són, clarament. Vale, moltes gràcies. Bueno, pues continúa Bernat con Illes Baleares. Bos días, moitas gracias polo convite a estas xornadas. Continuaré sobre la qüestió de les Illes Balears. Parlar després de Eva Pons facilita moltes coses perquè ella n'és experta i jo no en sé res i el marc general, diríem, ja l'ha posat i en moltes coses les Illes Balears, d'alguna manera, en aquest cas molt concret, així com en d'altres, però en aquest potser especialment, van una mica a redós de l'estela que marca Catalunya, no? I es fa allò que es pot dins aquesta estela. Bé, començaré amb una referència de química, si m'ho permeteu. Si no vaig errat, els metalls preciosos, tipus or, plata, etc., es consideren químicament purs a partir d'un 95% de presència del metall en qüestió. És a dir, si un lingot té un 97% d'or, diríem, és d'or, no? Per tant, en aquest sentit, podríem dir que a les Illes Balears la justícia és monolingüe, perquè, si no vaig errat, hi ha al voltant d'un 3%, lluny del 8% de Catalunya, de sentències judicials en català. Per tant, pràcticament podríem dir que la situació és de químicament pur en espanyol al sistema judicial. Ja s'ha dit abans, i és una cosa en la qual crec que hem d'abundar perquè és molt important per entendre la qüestió, que l'administració de justícia és segurament la menys adaptada a les condicions d'un estat plural. És a dir, els jutges, que són els que administren justícia, no tenen cap obligació de conèixer les llengües regionals o minoritàries, és a dir, les llengües que són ni que siguin oficials a les diferents comunitats autònomes. Un jutge o una jutgessa pot exercir a les Illes Balears sense tenir cap coneixement del català. I això, d'alguna manera, ja marca les característiques de com anirà la seva actuació en aquest camp i, d'alguna manera, també la llengua en què actuï el jutge marca les tendències, diguin el que diguin les lleis i diguin el que em diguin les normatives. A mi, quan es parla d'aquesta qüestió, sempre em ve al cap l'anècdota d'un jutge menorquí que es diu Biel Fiol, que va rebre un premi pel Premi Domènec Joandó que es dona a l'activitat en pro del català dins l'àmbit de la justícia. Si no m'equivoco, va ser l'any 2009 i en aquella ocasió el jutge Fiol d'alguna manera expressava el poder que tenen els jutges a l'hora de determinar en quina llengua funciona el seu jutjat, en quina llengua funciona l'administració en l'àmbit on ells en són competents. No sé. Doncs deia que això, explicant l'anècdota de Biel Fiol en rebre el Premi Domènec Joandó. Ell deia, bé, de fet, davant l'estupefacció d'alguns juristes que eren allí presents, diu, de fet, jo faig les sentències en català des que em vaig treure les oposicions, perquè sóc el jutge, i el jutge, al cap i a la fi, fa el que vol. I jo feia les sentències en català i va remarcar totes quan en Franco encara era viu. És a dir, això indica fins a quin punt... Era un problema. Cambiamos, ponemos este.
Deia que això indica fins a quin punt tampoc... No, la torno a repetir. Dic que aquest jutge menorquí, en rebre un premi a la difusió de la llengua catalana en la justícia, deia que, de fet, ell no havia tingut cap problema per funcionar normalment en català. Jo no he tingut mai cap problema, deia, perquè jo soc el jutge. I des que em vaig treure les oposicions he fet les sentències en català. Diu, i de fet, les hi feia totes a partir d'haver-me tret les oposicions, quan en Franco encara era viu. És a dir, que d'alguna manera remarcava el poder que té el jutge. I això remarca també, d'alguna manera, fins a quin punt aquest poder, diríem, aquesta capacitat d'exercir l'autoritat en les seves circumstàncies professionals, marca la condició personal, no? I la rellevància que té el fet que els jutges no hagin de conèixer, com si han de fer altres servidors públics, les llengües oficials diferents del castellà a diferents comunitats autònomes. En aquest sentit, també s'ha de dir que la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, com ja parlàvem ahir també, es pot fer servir com a element proactiu i s'ha de fer servir com a element proactiu per anar implementant un major ús de la llengua catalana a la justícia, però que això moltes vegades no es produeix. És a dir, a les Illes Balears podem dir que tenim els instruments necessaris perquè l'administració de justícia funcioni en català, tenim els textos que compartim amb tota normalitat amb Catalunya, com ja s'ha fet històricament. Suposo que d'aquestes 110.000 visites del Lexcat doncs n'hi deu haver una part alíquota que deuen ser de juristes i de fiscals i de gent que treballa a l'administració de justícia a les Illes Balears, perquè compartim aquests instruments, però no hi ha una actuació proactiva des de l'administració de justícia per fer avançar l'ús del català i superar aquest 3% de sentències. Dic això perquè és molt significatiu, per exemple, la qüestió del percentatge de persones apuntades als cursos per treure's diferents certificats de capacitació en llengua catalana que tenim en funció de les tasques que fan. És a dir, així com, per exemple, durant aquests darrers 2 anys s'ha pogut observar que hi ha un augment molt significatiu de persones de l'àmbit de la salut que s'han apuntat en els cursos de capacitació de llengua catalana i això té a veure amb les exigències que previsiblement s'exerciran dins aquest àmbit, doncs el percentatge de gent que va en aquests cursos i que treballa a l'administració de justícia és molt petit, no creix, no està sotmès a les fluctuacions pròpies dels canvis de govern. Això per mi és una dada que estadísticament sempre em crida l'atenció i crec que és significativa. Les Illes Balears han tingut alternança de govern des hi haurà una demanda més gran. En aquest sentit, jo crec que hi ha una disfunció clara entre l'administració de justícia
i la resta d'administracions, que és important també remarcar-ho, i que es produeix una divisió que des del meu punt de vista va en contra de l'esperit de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que és aquesta falsa idea que l'administració de l'Estat, dels òrgans que no estan compartimentats segons el sistema autonòmic, funcionen en castellà i l'administració autonòmica i local funciona en català. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, evidentment, no advoca per aquesta posició, compromet els estats, se suposa que les administracions autonòmiques també són estat, per tant, que aquesta divisió que d'una manera més o menys espontània la gent es fa dins el seu univers mental, doncs és una cosa que s'hauria de superar a través d'aquesta Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i s'hauria de superar en la tasca quotidiana d'aplicació d'aquesta carta a cadascun dels estats membres i a cadascuna de les comunitats autònomes. La cosa més determinant, jo crec, i potser que diferencia la situació a les Illes Balears i a Catalunya, en aquest sentit, és que no hi ha una tasca proactiva des de l'Administració de Justícia a les Illes Balears per augmentar l'ús de la presència de la llengua catalana. No vol dir que la interferència en aquelles persones que volen fer efectius els seus drets lingüístics davant l'Administració de Justícia sigui sistemàtica, però sí que és cert que, per exemple, el fet de ser atès en català normalment provoca retards, normalment provoca dilacions, provoca tota una sèrie de molèsties que només les persones que tenen un gran convenciment dels seus drets lingüístics i que més tenen unes grans ganes d'exercir-los i que més tenen una gran energia es poden permetre de portar a terme. En condicions iguals, l'ús del castellà és més ràpid, és més efectiu, no provoca cap tipus de dilacions, no provoca altres tipus de molèsties. Efectivament, si un exigeix l'aplicació d'aquests propis drets, efectivament són possibles, però hi ha tota una sèrie de dificultats afegides que també entenc que van en contra de l'esperit de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. És a dir, que en qualsevol cas, pels usuaris de l'Administració de Justícia no hauria de suposar ni dilacions, ni molèsties extres, ni res de tot això. I voldria acabar amb una última qüestió, que és que les Illes Balears, des del meu punt de vista, constitueixen un àmbit molt interessant per analitzar el funcionament d'una societat multilingüe i molt diversa, que per mi podria ser com un petit laboratori d'assaig del que es pretén que sigui la ciutadania europea en el futur, en la mesura en què hi ha gent que concep que en el futur tindrem una ciutadania europea compartida. I en aquest sentit, una administració com la de Justícia hauria de ser molt més adaptativa, molt menys estatista, molt més àgil. I no estic pensant només en els drets lingüístics dels catalanoparlants o en la presència del català a la justícia, sinó en la concepció d'una societat on conviuen moltes llengües diferents i on hi ha moltes perspectives d'analitzar-ho. Jo tinc la sort de tenir una filla que és intèrpret de xinès i que de tant en tant fa interpretacions i traduccions per l'Administració de Justícia i pot observar també la poca consciència que hi ha sobre la varietat lingüística existent a Eivissa mateix o existent a Mallorca o existent a la resta de les illes en relació a les diferents comunitats lingüístiques que d'alguna manera hi conviuen. És a dir, arriba un oriental i automàticament ha de ser parlant de xinès, o tots els xinesos parlen xinès, o altres coses que en principi un jutge en exercici a les Illes Balears hauria de conèixer mínimament. Per tant, tant des de la perspectiva de la gestió del multilingüisme dins l'Administració de Justícia, com des de la perspectiva de la implementació dels drets lingüístics dels catalanoparlants, entenc que hi ha molt camí per fer i que es requereix una actuació molt més proactiva, per a la qual cosa s'hauria d'assumir que els òrgans que són de dimensió estatal també han d'aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Muy bien.
Pois agora é o turno de Luis Polanco co catalán en Valencia. A ver. Muchas gracias. Bueno, ya saludamos ayer a todo el mundo, entonces vamos a ir al grano. Bueno, una vez más, como ha dicho el señor Joan-Marie, tengo que decir que la intervención de Baserra ha ahorrado tiempo para explicar un poco las líneas de la situación y de las críticas que el último informe dirige al Estado español. En ese sentido, y aprovechando este ahorro de tiempo muy parcial, quiero destacar que en relación con la situación legal en el campo de la justicia y la aplicación de los derechos lingüísticos en este ámbito, valdría la pena recordar cuál es el sistema general de distribución y de organización de los derechos lingüísticos en el ámbito del Estado. Y en ese sentido, gran parte del planteamiento que sigue la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se intenta aplicar de forma no tan clara, porque hay más avances en otros campos del funcionamiento de las lenguas en el Estado español, deriva del modelo mixto de reconocimiento y de implementación de los derechos lingüísticos que ya establece de forma bastante clara la Constitución. Es decir, se sigue un modelo de territorialización de los derechos lingüísticos por un lado, es decir, solo se pueden ejercer en el ámbito de las comunidades autónomas y por las instituciones propias o exclusivas de las comunidades autónomas, pero por otro lado, aparte o además de esto, dentro de las comunidades autónomas se aplica un modelo personal en el cual son las personas, los individuos, los que en su caso tienen derecho a ejercer o a pedir el respeto a estos derechos lingüísticos. En este sentido, hay que recordar que el Estado español como tal se reconoce exclusivamente monolingüe y eso se traslada al ámbito del Poder Judicial de forma más nítida, si cabe, que en cualquier otro ámbito, donde el resto de los organismos y de la Administración central. Por tanto, estaría bien que a partir de la crítica al modelo planteado por la Ley Orgánica del Poder Judicial en el campo de la justicia, hiciéramos una revisión de lo que es el modelo mixto y sobre todo territorializado, sin asunción por parte del Estado del plurilingüismo, que es el que lleva y nos ha llevado y nos llevará a comentar cuestiones concretas, pero que tienen una fuente en este modelo constitucional. En ese sentido, no me extenderé más porque la Constitución, en fin, en varios artículos y, por supuesto, en el título referido a la justicia, confirma esta idea de que el Poder Judicial es un poder único, no está autonomizado o territorializado y, por tanto, los derechos y el funcionamiento y la organización del Poder Judicial derivan directamente de un poder monolingüe, por lo cual se explican muy fácilmente todos los déficits que se han ido comentando y que detallaremos en relación con el País Valenciano. Por lo que se refiere al Estatuto Valenciano, yo querría decir que aplica, evidentemente, como no podía ser de otra manera, el modelo constitucional y que, a pesar de ello, reconoce, como también hacen otros estatutos de autonomía, la capacidad normativa de la Generalitat Valenciana en relación a la implementación de algunos de estos derechos, pero no el reconocimiento de más obligaciones por parte del Estado. Por tanto, no puede alterar de ninguna manera la legislación autonómica, lo que proviene de una declaración constitucional de unidad absoluta. Con respecto al resto de la legislación autonómica, quiero recordar que la ley de normalización
que en el País Valenciano, como se sabe, tiene el nombre de Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que ya es del año 83 y que da un margen de 3 años para poder ser implementada, reconoce de forma explícita que el ciudadano tiene derecho a dirigirse a la Administración de Justicia en valenciano en todas sus actuaciones y a recibir cualquier documento expedido en esta misma lengua. Por tanto, hay un reconocimiento explícito por una legislación vigente que debería aplicarse o haberse aplicado desde mediados de los años 80 a el uso o a la relación del ciudadano directamente en valenciano con la Administración de Justicia. Por otro lado, tengo que decir que la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano del año 83 reconoce también el resto de derechos que la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias reconoce o que han sido firmados por lo menos por el Estado español. A excepción, hay que reconocerlo, es decir, la Carta o la legislación española no pone impedimentos a la implementación de la mayor parte de los artículos firmados y ratificados por el Estado español. Es básicamente el punto 1 de los apartados A, B y C del artículo en cuestión, del artículo 9, el que queda en entredicho o plantea una contradicción para la implementación. Es decir, que los procedimientos se sigan totalmente en la lengua escogida por una de las partes. En ese sentido, digamos que estaría bien focalizar la contradicción jurídica en este aspecto y plantear que el resto de los déficits identificados en los diferentes informes que se han dado a conocer son problemas o derivan de problemas de implementación de la legislación española. Implementación española bueno, en algunos aspectos también remite a otro problema al que he hecho referencia hace un momento, que es el hecho de que toda la organización del Poder Judicial está centralizada y, por tanto, la formación jurídica, es decir, la selección de jueces, la misma formación de los jueces está organizada y llevada a cabo exclusivamente, con algunos detalles y acuerdos particulares que hay con algunas comunidades autónomas, está organizada por el Estado central y se realiza básicamente en castellano. Bueno, pasando al informe directamente, quiero destacar que hay 3 observaciones que se realizan con relación al valenciano, es decir, al uso del catalán en el País Valenciano en el ámbito de la justicia. El primero ya se ha comentado aquí, el problema de la contradicción del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que obliga al funcionamiento exclusivo internamente del Poder Judicial en castellano, sin poner pegas, en principio, al hecho de que el ciudadano pueda dirigirse a las instituciones judiciales en catalán o recibir comunicaciones en catalán a petición de parte y, por tanto, esto deriva de una legislación estatal. Ahora bien, luego el informe, me interesa destacarlo especialmente en el caso del País Valenciano y creo que se ha hecho también referencia a esto en el caso de Baleares y, en parte, en el caso de Cataluña. En la segunda observación se refiere a garantizar que se informa adecuadamente a las partes en cualquier procedimiento judicial de la obligación por las autoridades judiciales de la Comunidad Valenciana de llevar ese procedimiento en valenciano si una de las partes lo requiere y a informar, por supuesto, también de los derechos de los ciudadanos a relacionarse con la justicia
en esta lengua. ¿Por qué tiene sentido esta información a los ciudadanos? Porque, en realidad, uno de los problemas que tiene el campo de la justicia, mucho más que cualquier otro de la Administración, es que los ciudadanos no hacen valer sus derechos lingüísticos. Y en el caso del País Valenciano y mucho más en el campo de la justicia, incluso en otras comunidades autónomas, el problema es que el ciudadano puede tener la sensación de que se puede poner en entredicho la aplicación o el reconocimiento de sus derechos. El campo de la justicia, en fin, es un campo muy delicado en que los derechos lingüísticos y no lingüísticos se ponen en juego y, por tanto, en fin, la seguridad del ciudadano de que hay unas garantías jurídicas de que la exigencia de derechos lingüísticos no va a interferir es especialmente importante. Tengo que decir en ese sentido, y se ha remarcado en el caso de las Baleares, que si los metales puros con el 95%, se considera que pueden llamarse así, en el caso valenciano el 99% de las sentencias se han redactado en castellano en los últimos 20 años y solo una sentencia se ha redactado en valenciano. Con lo cual, eso pone en evidencia que realmente no hay ni siquiera una petición por parte de los ciudadanos de funcionamiento en la lengua propia. Por último, querría destacar algunas actuaciones que la Administración actual está llevando a cabo en el campo de la justicia. En fin, si encuentro los folios que tenía. Sí. A ver, no, ¿por qué? Bueno, quería simplemente citar una respuesta, un ejemplo de respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, a un requerimiento de uso del valenciano por parte de un abogado de Benidorm. La funcionaria, la letrada del juzgado de Benidorm advirtió que si quería que el funcionamiento del proceso se realizara en valenciano, podría dilatarse el procedimiento más de 5 años. Ante esta respuesta, el abogado llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia precisamente por esta cuestión y a lo máximo que llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue a detectar una mala praxis en la actuación de la letrada, pero en definitiva no se sancionó de ninguna manera esta actuación. Bueno, tengo que decir que, en este caso ya para terminar, que hay toda una serie de actuaciones que la Administración actual, no de justicia, sino la Administración de la Generalitat Valenciana está implementando y básicamente es la elaboración de una relación de puestos de trabajo para la oficina judicial en el País Valenciano, la relación de puestos de trabajo del resto de la Administración de Justicia, pero no hay ninguna disposición ni ningún proyecto, por supuesto, podríamos decir, en relación con la formación específica del personal judicial por decirlo así, de más rango, es decir, los operadores judiciales, desde los jueces a los letrados, fiscales y abogados. Hay que decir también que en la actualidad hay una sola oficina de apoyo al conocimiento del valenciano y a las traducciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia, pero sí que es verdad que hay el proyecto de crear varias oficinas de apoyo a la traducción en Alicante
y Castellón y Elche. Y, por otra parte, se detecta un aumento muy importante, de más del 50%, bueno, relativamente importante por lo menos, de los empleados judiciales que están asistiendo a cursos de formación. Vuelvo a decir, estos cursos de formación afectan exclusivamente por el momento a los funcionarios no de carrera judicial. Por lo tanto, todo el procedimiento, en principio, se supone que no tiene garantías de que haya personal, estamos ya hablando de operadores judiciales, que tengan suficiente formación. Por otro lado, hay un convenio inicial que a partir de este año va a reforzar la formación en la lengua propia en las facultades de Derecho, en concreto en la Universidad de Valencia. Hay también un proyecto de crear un portal web con documentación, legislación e información de interés para apoyar el funcionamiento de los operadores jurídicos en catalán. Y hay también una iniciativa que se ha llamado Jurista en Valencià, que pretende sensibilizar a los futuros jueces y expertos en la utilización de la lengua propia. Como vemos, se trata simplemente, por acabar, de unas actuaciones de estímulo dentro del campo de lo que podría llamarse la política lingüística de la buena voluntad, pero que de ninguna manera alteran o pueden alterar el hecho al que me he referido al principio, y es que el Poder Judicial en el Estado español está absolutamente unificado, que no hay capacidad de intervención en la formación de los operadores judiciales finalmente responsables de todos los procedimientos y que el resto pues son parches que no se podrán solucionar mientras no haya una intervención directa de todas las comunidades autónomas en la gestión del Poder Judicial y una reformulación de los principios de los derechos del reconocimiento y la gestión de los derechos lingüísticos a nivel del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dado que os mediterráneos normalmente teñen fama de ser máis tropicais no uso do tempo, eu confío en que os atlánticos sigan sendo tan respetuosos para poder despois deixar de tempo ao público. Así que agora lle toca a Eduardo Ruiz-Lleítez para falar do euskera en Euskadi. Gracias. Egunon, Guztioi. Buenos días. Bien, pues algo que lo facilita, ceñirse más al tiempo, es que prácticamente está todo dicho. Digamos, la situación que venimos oyendo, casi en escala, que va disminuyendo en intensidad, pues cuando llega el euskera disminuye todavía más en el ámbito de la justicia, pero prácticamente está casi todo dicho, ¿no? En primer lugar, ayer, al hablar del artículo 11, yo decía que, de acuerdo a lo que es la letra de la Carta, el artículo 11... en nuestro caso, más o menos quedaba cumplido, quedaban satisfechos los compromisos. Hoy habría que decir lo contrario, es decir, artículo 9 no quedan satisfechos los compromisos que la Carta o que el Estado español asumió al ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. El artículo 11, desgraciadamente, es el que estaba obsoleto, ahí sí cumplimos. En el artículo 9, que no está tan obsoleto, ahí no cumplimos. Qué mala suerte. Pero bueno, así es la realidad. La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, una de las características que tiene es que tiene una gran flexibilidad, ofrece a los Estados una gran flexibilidad precisamente para poder adaptar los compromisos que adquiere la realidad de las lenguas regionales o minoritarias que quiere proteger. Y lo puede hacer cada Estado de una manera abierta y plural, es decir, no tiene por qué asumir los mismos compromisos para todas las lenguas ni para todos los territorios, incluso para la misma lengua. Bien, esto viene al caso de que el instrumento de ratificación del Estado español, que en su momento se elaboró, pues en mi opinión es uno de los más deficientes, en primer lugar porque ni siquiera cita cuáles son las lenguas que quiere proteger, ¿no? Por algunos problemas que todos podemos imaginar. Pero también porque se va a la banda alta, lo cual pues, puede ser exigible para un país como España, pero con
los mismos compromisos para todas las lenguas. En este caso queda bastante en evidencia el Estado porque hay un incumplimiento sistemático de algunos párrafos del artículo 9 que derivan precisamente de un instrumento de ratificación seguramente muy poco reflexionado, pensado, debatido y en aquel momento cuestionado. Y que no tiene pinta de que vayamos a poder corregir. Este incumplimiento no parece, hoy por hoy, que se vaya a corregir así a breve plazo. Y aplica, evidentemente, a todas las lenguas que estamos aquí presentes. En tercer lugar, otro aspecto que ya se ha comentado varias veces. El Poder Judicial, en el caso español, es único. El Estado español es un Estado autonómico, tiene una descentralización política, como queramos llamar, algunos dicen que más, otros dicen que menos, pero en materia legislativa y ejecutiva, pero en Poder Judicial no. Podría ser de otra manera, porque muchas veces en las facultades, etcétera, y todo el mundo asume como que en el caso del Poder Judicial no se puede descentralizar, no puede ser federal, no puede ser de otra manera. Podría ser de otra manera, pero no lo es. Entonces, está tan centralizado que eso condiciona absolutamente el resultado que aquí estamos intentando evaluar y cumplimiento o incumplimiento de un instrumento como la Carta. Y normalmente, como sucede y como estamos oyendo permanentemente prácticamente en casi todos los artículos que estamos analizando, aquellas cuestiones que dependen de instituciones centrales del Estado, pues el cumplimiento es menor, por no decir que hay incumplimientos, y en aquellas que dependen de instituciones autonómicas o locales, pues depende un poco del color político mayoritario en esas instituciones. Y aquí se repite prácticamente ese mismo esquema. En cuarto lugar, la relación del euskera, de una lengua como el euskera con el Poder Judicial, pues es una relación complicada. Tampoco vamos a negar que partíamos de una situación hace 30 o 40 años en la que el euskera había estado históricamente ausente de algo como el Poder Judicial y que el recorrido es inmenso para poder llegar a una idea de normalización en un ámbito como el tan estatal y tan, en fin, como el judicial, ¿no? Entonces, el recorrido es inmenso desde todos los puntos de vista, desde la terminología, desde la práctica, pero también incluso desde la cultura profunda de las instituciones e incluso de los hablantes también, ¿no? Ahora bien, la evaluación que se puede hacer de este recorrido de todos estos años y en este caso de la aplicación también de la Carta, pues es limitada, es decir, no hemos avanzado tanto, da la sensación de que no hemos avanzado tanto y que este es uno de los campos precisamente donde menos progreso vemos. Lo que sucede ya se ha comentado también muy bien, lo que sucede en el caso de la Administración de Justicia o de la utilización de las lenguas minoritarias en el ámbito judicial es que no podemos pedir a los ciudadanos que se conviertan en una especie de héroes lingüísticos utilizando lenguas minoritarias cuando los obstáculos son tan permanentes desde el primer momento y además pueden perjudicar incluso el resultado final de la actuación de la justicia, que es a lo que vamos. Cuando estamos actuando en la justicia, nos toca actuar en la justicia, que normalmente no suele ser una buena noticia, que nos toque estar en esas circunstancias, pues evidentemente tenemos unos intereses en juego que normalmente son muy importantes y entonces que la utilización de una lengua u otra afecte al resultado final de esos intereses, obviamente que condiciona el uso de esas lenguas. Y ese es el tema fundamental aquí, es decir, la normalización solo llegaría en el momento en el que la utilización de una u otra lengua no afectara en nada al resultado final del ejercicio de la justicia. De eso yo diría que estamos a muchos años luz todavía y desde luego en el caso del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, evidentemente, pues estamos muy lejos o lejísimos. No podemos pedir a la gente que sean héroes militantes lingüísticos cuando van al Poder Judicial. A partir de aquí, pues las medidas que se han ido tomando en positivo para intentar fomentar el uso del euskera en el Poder Judicial, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues básicamente todas salen de la administración autonómica en este caso. El número de operadores jurídicos capacitados para poder trabajar en euskera, pues el porcentaje es muy bajo, es bastante más bajo que el porcentaje de conocimiento del euskera en la población en general. Si juntamos jueces, fiscales, letrados, etcétera, podría estar en torno a un 20%, pero si solamente son los jueces será menor. El número, y por tanto, en consecuencia, el número de actuaciones judiciales que se sustancian en euskera o en las cuales se utiliza el euskera con una mínima normalidad, pues es bajísimo.
es realmente muy bajo. En los últimos años se ha desarrollado un proyecto para intentar impulsar el uso del euskera en el Poder Judicial, o algunas iniciativas, un proyecto bajo el nombre Ausia Euskaraz, y bueno, va dando cierto fruto en el sentido de que de haber una sentencia en euskera al año, pues vamos pasando a haber 3. Pero estamos hablando de un total de, en fin, 170, 180 procedimientos judiciales, de los cuales al final se acaban sustanciando en euskera aproximadamente 3 el año 2016. El número de demandas que se presentan pues es superior, pero en cualquier caso, y superior al de hace unos años, pero en cualquier caso seguimos hablando de números tremendamente bajos que reflejan pues la poca presencia que tiene el idioma en el Poder Judicial. Existe por parte del Gobierno vasco el decreto de normalización lingüística de la Administración de Justicia, el plan general de normalización lingüística de la Administración de Justicia en el País Vasco, bueno, todas estas iniciativas que se van desarrollando de formación, de oferta de formación para el personal que trabaja en la Administración de Justicia y también de algunas estrategias como pues, crear una comunidad de intercambio comunicativo de operadores jurídicos en euskera que se va ampliando, en la cual participan ya más de 500 personas. Se utilizan algunos partidos judiciales concretos para intentar impulsar más la utilización del euskera. En concreto, en ese proyecto que citaba antes, pues se ha empezado básicamente por el partido judicial de Tolosa y seguido por el de Vergara y el de Tolosa y Vergara en Guipúzcoa y el de Guernica en Vizcaya. Supongo que el de Azpeitia, que sería demográficamente el más euskaldún, pues también se podría añadir, pero son en esos partidos judiciales donde se está intentando pues, identificar cuáles son los procedimientos judiciales más sencillos, digamos en los que más fácilmente podría introducirse el euskera de principio a fin y impulsarlo, y básicamente es en Tolosa, creo, donde más avances se han producido hasta la fecha. También en materia de diccionarios terminológicos se va avanzando, se van implantando. Esto, obviamente, en el caso del euskera, pues tiene una dificultad bastante, quizás diferente a la de las otras lenguas aquí presentes. En tema de registro civil, también el Observatorio de Derechos Lingüísticos que dirige Garbiñe, pues el último informe señalaba que hasta el año 2011 no se pudo inscribir un niño en euskera, digamos, con todas las de la ley, en el registro civil como tal, y a pesar de eso, pues han aparecido después obstáculos posteriormente para seguir haciéndolo. En fin, también es cierto que el número de estudiantes que tenemos en las universidades vascas estudiando Derecho en euskera, pues va aumentando significativamente, lo cual pues supongo que dará como resultado que en unos años tendremos un número de operadores jurídicos o de potenciales operadores jurídicos muy superior al que tenemos ahora, lo cual no quiere decir que cambie quizás esa cultura de fondo que está tan arraigada, pero sí que evidentemente podríamos o podremos desarrollar más, tendremos más músculo, digamos, para este tipo de actividades que ahora se están, o de iniciativas que ahora se están impulsando. En cualquier caso, y volviendo un poco al principio, creo que efectivamente en el caso del artículo 9 tenemos una contradicción entre lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo que dice la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, y no nos vamos a poner aquí a discutir si el principio de jerarquía de las leyes orgánicas, los tratados internacionales y que está por encima, debajo, si es competencia o es jerarquía, me da igual, porque lo que tiene que hacer España es cumplir con ese tratado internacional que ha firmado y ratificado, y por tanto, una de dos, o lo denuncia o cambia la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, esto es una posición que yo creo que hay que tener clara y que hay que intentar pensar cuál es la estrategia para acometerla. Como decía ayer, y en cualquiera de los artículos de la Carta diría, la Carta no solamente es la letra, no solo es el contenido que tiene, los párrafos que hay que cumplir, sino que también tiene un espíritu, tiene unos objetivos, tiene una mentalidad, tiene un contexto, y hay que verla, yo creo, en esa perspectiva. Tiene un lenguaje, la propia Carta, que nos tiene que ayudar a pluralizar, en este caso el Estado, pero a desarrollar, a impulsar el patrimonio lingüístico europeo y la pluralidad de ese patrimonio lingüístico europeo que tenemos delante. Para eso nos tiene que valer. Entonces, en este sentido, además de denunciar el incumplimiento
y que aquí entre nosotros denunciemos el incumplimiento y digamos todo aquello que no se cumple. No hay más que aquellos que no lo cumplen no están aquí para escucharnos a nosotros. Entonces, también lo que tendríamos que articular son las estrategias coordinadas para poder hacer una mayor presión, tanto política como social, para que, por ejemplo, esta contradicción jurídica se resuelva, para que, por ejemplo, el Estado se tenga que tomar más en serio las medidas de pluralización que uno tras otro, según vamos hablando aquí, le vamos demandando sobre todo a los poderes centrales del Estado, incluido, por supuesto, el Poder Judicial. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, egun on. La verdad es que poco que añadir. Solamente ponerle, vamos a decir, el grado de intensidad llevado a la mínima expresión en el caso de la comunidad. O sea, todo lo mencionado, llevado a la mínima expresión, es lo que refleja la presencia del euskera en el ámbito de la justicia en la comunidad foral de Navarra. Es una lengua extraña en los juzgados y en toda la administración judicial en Navarra. No hay, no se ha hecho ningún esfuerzo por pues ir introduciendo la presencia del euskera en el ámbito de la justicia. No se ha aprobado ninguna norma en este sentido en la comunidad foral y el Gobierno de Navarra carece de una planificación para la normalización del euskera en la Administración de Justicia. Parece que no se ha interiorizado el principio de doble oficialidad y tampoco asume como propio el contenido de la Carta, ni en las actuaciones orales ni en las actuaciones escritas. Esa es la realidad. En la Administración de Justicia se han divulgado algunos formularios estándares en euskera, diligencias de ordenación, providencias y tal, pero en ningún caso o casi ningún caso se hace uso de ellas. En las estandarizadas se utilizan muy poco y fuera de ahí, pues nada, ¿no? Al final, la realidad es que la norma general es la imposibilidad de tramitar en euskera los procedimientos, a pesar de que los ciudadanos y profesionales del ámbito de la justicia hayan presentado solicitudes y recursos en ese sentido, ¿no? Solamente cuando el ciudadano efectúa la solicitud expresa es cuando la Administración de Justicia emplea el euskera en algunos trámites y actuaciones, ¿no? Y en esos pocos casos en que concurren las condiciones para que se pueda llevar a cabo, las condiciones para emplear el euskera y su posibilidad de empleo siempre y de forma sistemática pasan por la vía de la traducción. Se traduce al castellano lo realizado en euskera o los ciudadanos y profesionales del ámbito de la justicia son obligados a tener que actuar a través del traductor. Esto es sistemático. Entonces, la utilización de traductores o intérpretes no es garantía, entendemos, suficiente para que alguien obtenga la tutela judicial efectiva en los juzgados. En el caso en el que dicha traducción sea adecuada o acertada, bueno, se pierden muchos matices por lo expresado por el diciente, el énfasis, la fuerza que haya podido dar a cada expresión, el ritmo, los elementos, todos los elementos extralingüísticos al final. Y, bueno, al final lo que el Gobierno de Navarra lo que tiene es contratado un servicio de traducción con una empresa privada ajena a la Administración de Justicia, con trabajadores sin conocimientos en el campo del derecho. Entonces, bueno, pues la garantía en ese sentido, pues queda muy entredicho, ¿no? En el observatorio, la verdad es que, bueno, conocemos casos en los que el usuario de la Administración de Justicia ha hecho renuncia expresa a
usuario euskaldun, por supuesto, a la utilización y a llevar todo el procedimiento en euskera, porque no tiene ninguna garantía de que, las circunstancias que ahora mismo se dan para llevar ese procedimiento en euskera sean las que le garanticen al usuario los derechos lingüísticos, aparte de otros derechos. Entonces, la verdad es que poco que añadir. Esa es la situación en cuanto a la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Navarra, y de momento la Administración actual pues no tiene prevista tampoco ninguna actuación en el sentido de garantizar los derechos lingüísticos y el uso del euskera en la Administración de Justicia. Hasta ahí. Ben, bueno, pois Elsa Quintas remata, digamos, a mesa para despois deixar de paso público ca situación de Galicia. Bo día a todas e a todos. Antes de nada, quero comezar agradecendo ao Consello da Cultura Galega a oportunidade que brinda a nosa organización, a nosa asociación, a Mesa pola Normalización Lingüística, para intervir hoxe aquí. Coñecemos as causas, os motivos, as consecuencias e, sobre todo, as medidas para invertir a actual situación de desigualdade e discriminación que padecemos as galegofalantes. Falta sermos resolutivas e exixir un cumprimento dos nosos dereitos, o cumprimento efectivo da Carta. Algo, considero, que estamos facendo mal cando nada cambia, cando todo segue estancado e a lingua galega non gaña espazos, en definitiva. A Xunta de Galiza incumpre consciente e deliberadamente a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias e deliberadamente bloquea e frea a normalización do galego, levando a cabo unha neglixente política lingüística lingüicida. Xa pasando ao que é o análise do artigo 9, todo prácticamente xa se dixo, nos chamamos a atención sobre o incumprimento por parte do Estado, en primeiro lugar, efectivamente, da legislación sen modificar, do artigo 231 e 231 da Lei Orgánica do Poder Judicial e do 142 da Lei de Axuizamento Civil, que son prácticamente o mesmo, e que a súa consecuencia é que o uso do galego continúa a ser potestativo, é dicir, en absoluto preceptivo para os membros da Xudicatura, da Fiscalía, letrada da Administración e demais funcionariado. En canto a posibilidades de terse acometido a reforma, xa dicía Eva Pons que, eu considero que xa no 2015 tivo o Estado unha oportunidade magnífica para facelo, na medida en que introduciu unha... non sei se me escoita, que se introduciu xa unha modificación do apartado 5º da Lei Orgánica do Poder Judicial no artigo 231. A que nos conduce esta situación as operadoras xurídicas? A verdade é que non hai moita novidade con respecto a outras comunidades. Aquí a traducción é ao impedimento legal de exercitarmos o dereito a un proceso en galego, ao incumprimento palmario dos artigos da letra I do apartado do artigo 9 da Carta Europea. En consecuencia, como me sucedeu a min, eu vou falar tamén un pouco do plano persoal, a posibilidade de que nos dicten unha diligencia de ordenación nun xulgado como esta, resolvendo a miña petición a un procedimento en galego moi recente, en febreiro de 2017, que me din, en lo referente a la petición de que las presentes actuaciones se desarrollen por completo en lengua gallega, poner en conocimiento de la parte demandante que debido a que el programa de tramitación tan solo se encuentra en lengua castellana y que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que el uso de la lengua oficial de la comunidad autónoma es potestativa para los jueces, magistrados, letrados, etc. Continuará, por lo tanto, el procedimiento tramitándose en lengua castellana sin perjuicio de que la parte pueda presentar sus escritos en la lengua que estime oportuna. Ata aí chegaría, non? Normalmente o que recibo é un silencio absoluto, total, ante estas peticións, non? A través tamén do outro sí digo, o procedimento en galego vense conculcado por completo. Concluímos, en canto ao incumprimento do primeiro apartado, que nin os xulgados e tribunais consultan as partes ao inicio do procedimento en que lingua desexan estas que se desenvolvan as actuacións, que non se atende á petición da interesada que solicita expresamente as actuacións que se desenvolvan en galego, que depende en grande medida da sensibilidade e do voluntarismo de cada membro da xudicatura e demais funcionariado ao respecto dos dereitos lingüísticos das galegofalantes nos tribunais,
e que a cotío son manifestamente conculcados aos dereitos de galegofalantes nas súas comparecencias ante a Administración de Xustiza. E eu creo que así, dende logo, non se pode falar de xustiza. Sirve de triste anécdota o proceso de incapacitación dunha señora de certa idade durante o cal a xuíza lle berraba porque pensaba que a señora era xorda, que non escoitaba, cando en realidade a incapacitável non entendía a xuíza porque non lle falaba en galego. Isto é grave, non? Pero isto é o que vivimos nos xulgados día a día. Igual de grave foi un caso moi recente tamén dun proceso de incapacitación no que un interesado, o fillo dunha incapacitável, solicitou ao inicio da vista que esta se desenvolvese en galego e o xuíz amoestouno porque considerou que alteraba a orde na sala e incluso ameazou con expulsalo desta. Hasta aí chegamos. En canto ao apartado 9, o apartado cuarto do artigo 9, a produción de documentos relacionados cos procedementos legais en galego, pois, aínda que se solicite expresamente, os letrados da Administración ante secretarios xudiciais negan a facilitar aos interesados as sentenzas ou notificacións do proceso en galego e, ademais, o Poder Xudicial, o Consello Xeral do Poder Xudicial, ampara este tipo de actuacións. Por outra banda, seguimos a denunciar que o coñecemento do galego segue a non constituir requisito para exercer de xuíza, de fiscala, de letrada da Administración, etc. Tras o dato de que tan só o 5% das sentenzas dictadas en Galiza están redactadas en galego, non só está negativa ou a falta de capacidade lingüística de parte da xudicatura, senón no desleixo da Administración que obstaculiza este uso. Concretamente, denunciamos que o programa Minerva, que é unha aplicación informática de uso obrigado en todos os xulgados, proporcionado pola Xunta de Galiza, non permite o uso da lingua galega, expondo a quen queira realizar o seu traballo en galego a facer unha sobrecarga, que isto cuantifícase nun 40% de esforzo, de sobrecarga, xa que obriga a redactar de forma manual as plantillas, modelos, formularios que cada funcionario queira ter da súa man. O Estado español sinalou en informes que a plena implantación resulta un logro. Sin embargo, nos consideramos que é unha pexa para que o funcionariado que ten vontade de empregar o galego se vexa en desvantaxe clara con respecto aos compañeiros que optan polo castellano, pois obrigaos a realizar un esforzo extraordinario, como dicía, de redacción manual que non pode valerse do programa Minerva. O programa Minerva xa dicía antes que agora mesmo está en poder da Xunta, foi cedido gratuitamente polo Ministerio de Xustiza a Consellería de Xustiza e esta quedou autorizada para modificar tanto introducindo novos documentos como a adaptación ao galego. En consecuencia, a Xunta, ao detentar a propiedade, os dereitos de propiedade intelectual, é a única habilitada a facer estas modificacións ou a traducir este programa. A escolla de lingua galega, sexa ben por unha cidadá ou ben por unha funcionaria, acaba por implicar unha penalización ou unha sanción que se traduce para a cidadá nunha dilación do procedimento, como xa apuntaban anteriormente, pois a necesidade de traducción e de intérpretes que pode requirir un xuíz supón a ralentización do proceso, a parte de, como dicía Garbiñe, dunha perda do énfase, da inmediatez que supón unha explicación directa, que un xuíz, unha xuíza, comprenda. Para a funcionaria en que se traduce, pois, como dicía antes, nun esforzo extra que non todo o mundo está disposto a soportar, porque é unha perda de tempo, é un esforzo que non se lle ten por que pedir a quen ten o dereito a desenvolver o seu traballo, a desenvolver as súas tarefas en galego. Existe, pois, unha manifesta desigualdade. A Xunta non proporciona as mesmas ferramentas lingüísticas, non facilita o traballo de quen opta por desempeñar as súas funcións en galego. E aquí creo que, ademais, non só falla no seu papel de promotora do galego, senón que, ademais, está conculcando un artigo, o artigo 9.2 da Constitución española, que di que corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas. Corresponde aos poderes públicos remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude. A Xunta
non promove as condicións de igualdade material das e dos galegofalantes. A Xunta non remove os obstáculos que pidan ou dificultan a plenitude dos nosos dereitos. En canto ao parágrafo terceiro, as partes asumen facilitar os textos legais. No caso do galego, tan só foron traducidos as súas versións iniciais, pero non as consolidadas. Non é posible acceder a versións consolidadas de textos legais en galego en formato electrónico, nin tampouco en ningunha outra base de datos. E o certo é que estas actualizacións e as versións consolidadas que chegan aos xulgados, pagadas tanto pola Xunta como polo Estado, están tan só en español. Como as versións en galego dos documentos acostuman a incorporar con retraso as modificacións legais ou non as incorporan nunca, denígrase a opción do galego na Administración de Xustiza e desincentívase, obviamente, o seu uso. A obriga de revisar constantemente a súa actualización e a incerteza de manexar corpus legislativos desactualizados provocan rexeitamento, como non podía ser outro xeito, porque resulta, a fin de contas, ineficiente e incluso pode comprometer o bo resultado dun proceso. En conclusión, a legislación vixente do Estado español, como xa dixemos, impide garantir os dereitos lingüísticos da Carta na Administración de Xustiza en aras á igualdade material. A cativa normativa estatal favorável ao uso do galego non se acompaña de dotación orzamentaria, nin se acompaña de medidas de seguimento e o control do seu cumprimento. Fica, pois, nun plano de igualdade formal e teórica. Para garantir unha igualdade material son necesarios medios humanos e materiais que permitan o desenvolvemento das tarefas en galego, especialmente a posta a disposición dos axentes intervintes na Administración de Xustiza de ferramentas tecnolóxicas e aplicacións informáticas como o programa Minerva, que é algo elemental. A cidadá residente en Galiza ve vulnerado o seu dereito a un proceso xudicial en galego e, cando se observa, provócanse indebidamente dilacións. Consideramos que é intolerável, por inxusto, que o funcionariado que opta polo desempeño das súas funcións en galego vexa multiplicada a súa carga de traballo por non dispor das ferramentas adecuadas e de legislación actualizada en galego. É intolerável a marxinación do galego no ámbito da Administración de Xustiza, contribuindo á desaparición da nosa lingua. E como despois seguiremos, pois xa directamente. Moitas grazas. Ben, bueno, cumplida a difícil misión de ser super respetuosos co tempo, porque ainda temos media hora para coloquio. Non sei se é mérito noso ou é de mérito da situación en que están as respectivas linguas no ámbito da xustiza, que dá para contar moi pouco, é dicir, que pode ser un pouco das dúas cousas, pero en todo caso creo que sí que imos bastante ben de tempo, entón damos vos a palabra ao público para facer as intervencións que se consideren oportunas e despois reintervir desde a mesa. Quique Costas. No caso galego, eu creo que, aínda que algúns operadores xurídicos intenten funcionar en galego, falo, por exemplo, dos servizos xurídicos do Concello de Vigo, que o ano pasado estuveron presentes en máis de 3.000 casos nos xulgados. En ningún caso, a pesar de operaren sempre en galego, en ningún caso tiveron unha soa sentenza en galego. Pero é que, cando falan con algún xuíces, e dígame, pero por que, xa que funcionamos en galego, non ven algunha sentenza en galego, o que lle din é que aquí ninguén, ni siquiera a Xunta, e a Xunta de Galicia, evidentemente, opera en castelán, mesmo ca toponimia alterada. Ni en castelán a toponimia, é unha cousa híbrida que non se sabe o que é. Entón, ese é o sinal que se está mandando. Se nin a propia Xunta de Galicia, os seus servizos xurídicos operan en galego, os xuíces saben que iso é unha broma. É unha broma. Entón, cando a cidadanía, o que decía aí o profesor Ruiz Viéitez, non se pode converter a cidadanía en heróis, non? Agora, se os que militamos non imos, digamos, poñendo a cara, ninguén vai vivir detrás. É máis unha reflexión, que tal, para alguén que... Sí, pero digo, Xavier Vila me parece que haría aí... Bé, en primer lloc, moltes gràcies per una exposició tan aclaridora, però una vegada hem superat l'estadi de saber quina és la situació, m'ha interessat especialment
la referència de l'Eduardo a les estratègies. I la meva pregunta seria, som capaços d'imaginar algunes vies de modificació, algunes vies per les quals es pugui avançar? I, en tot cas, hi hauria alguns objectius que podrien ser col·lectivament prioritaris? És una pregunta oberta per tota la mesa. Sí. ¿Qué? ¿Empiezas tú o no? Ha dicho toda la mesa. Ya he interpelado a ti directamente primero, que después pasamos. Bueno, a ver, es que efectivamente, pero si hacemos ¿cuáles serían los objetivos más prioritarios, como decías ahora, para poder interpelar? Yo no me ceñiría solamente a este artículo concreto, sino que habría que hacer una estrategia global, es decir, tendríamos que ver un poco del conjunto de la carta que podría ser lo prioritario, lo más factible, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta un poco genérica, pero evidentemente lo que hay que hacer ya se trabaja en red. Pues hay que trabajar más en red y hay que utilizar otro tipo de instrumentos en paralelo a este. Es decir, la carta creo que tiene una gran virtualidad, es un instrumento europeo muy importante para poner esta cuestión en la agenda política, para que nos tiene que servir también como instrumento de pedagogía hacia otros, pero sobre todo a los que conforman la mayoría, que es el objetivo fundamental que tendríamos que trabajar, ¿no? Y eso a través de instrumentos paralelos, es decir, no solamente con el cumplimiento jurídico estricto del párrafo tal, sino hacer estrategias paralelas que se complementen, es decir, a través de preguntas parlamentarias, a través de proposiciones no de ley, otras veces será a través de las organizaciones no gubernamentales, aquí representadas algunas de ellas, otras veces tendremos que apelar a los partidos políticos que están en el Congreso. En el caso concreto del artículo 9, si nos ceñimos a ello, sí creo que hay que evidenciar la contradicción normativa que existe, para empezar a hablar, evidenciarla. ¿Cómo? Tendremos que sentarnos y reflexionar más la estrategia, pero yo creo que hay que tener más conexión, más coordinación también con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en este caso, y en el Senado, y utilizar los diferentes instrumentos parlamentarios que hay, en paralelo al trabajo que ya se está haciendo por las organizaciones con los informes y la utilización de otros mecanismos de derechos humanos complementarios a este, sea a través de informes, sea a través de comunicaciones individuales que pudieran paralelamente llegar a diversos destinos, ¿no? Pero en el caso concreto del artículo 9, un punto fundamental para mí sería evidenciar esa contradicción, ¿no? Pero bueno, de esto es que podríamos hablar muchísimo más. Es mucho más complejo que esto. Cómo debe trabajarse con un instrumento como la carta nos da para todo un foro. Y yo creo que realmente sí, es un tema muy importante porque si no, nosotros denunciamos, pero nosotros estamos de acuerdo en la denuncia fundamentalmente. El tema es, bueno, entonces, ¿y luego qué, no? Y esto cómo se lo contamos a los otros que nos van a decir que no es tan cierto, ¿no? Deixademe só un momentiño, porque unha cousa que non saliu na mesa e que eu creo que tamén é relevante mencionar e que probablemente teña que ver incluso ca propia formación xudicial. É dicir, os xuíces pasan un ano en Barcelona facendo un período de formación despois de aprobar a oposición. E a min un elemento que me choca moito é que se buscas xurisprudencia con mencións á carta, é prácticamente inexistente. E cando se menciona, é dicir, é como se non fora algo que tuveran que aplicar. É un adorno, basicamente, para os xuíces. Entón, eu creo que parte da formación xudicial debería ser que os tratados internacionais e a Constitución, que hai que cumplilos unha vez que se ratifican, e a Carta é un tratado internacional ratificado por España. E eu, as poucas mencións que atopei, hai unha sentencia do Constitucional, creo que do ano pasado, sobre o retroceso na normativa de emprego público balear, donde se deixan de exixir con carácter generalizado o coñecemento do catalán no acceso e se menciona nun voto particular precisamente que eso é contrario á Carta. Pero na sentencia se dice que non. E entón, a Carta é como algo que isto non lo temos que aplicar. Entón, eu creo que é un elemento de reflexión que a propia xudicatura non é consciente de que eso é un instrumento legal que hai que aplicar. Bueno,
¿no? Incluso hubo otra sentencia, ¿no?, del Constitucional más directa que dijo que tampoc contradecía la Carta, bueno, no contradeia la Carta la modificació o el retrocés legal sobre la protecció de les llengües d'Aragó. També, que en aquest cas es va plantejar directament i tampoc el Tribunal li va reconèixer virtualitat. Per tant, és aquest tema, no? La Carta no apareix i quan apareix doncs no es reconeixen efectes. Jo només, perquè quan hem dit algunes coses, i clar, portem molts anys parlant d'això i de que dir que el Estado es unitario y que por eso los jueces no se les puede exigir, és que això, vull dir, Bèlgica, això no ho podem dir perquè és que no és cert, no? Bèlgica és un estat federal, però el poder judicial és unitari. Hi ha mecanismes perquè hi hagi capacitació lingüística dels jutges i es pugui garantir el dret a demanar el procediment en la llengua de les parts. El Canadà també és una situació similar, potser no tan clara com Bèlgica. Per tant, que no sigui un estat estrictament federal o que el poder judicial tingui unitari no és un obstacle absolut ni molt menys a poder establir mecanismes perquè els jutges hagin de conèixer la llengua del territori on operen i on és oficial. I per tant, no és només un obstacle, sinó que és de pura lògica. És a dir, no renunciem a la pura lògica. Si la llengua és oficial, el ciutadà té dret d'utilitzar-la, doncs el jutge ha d'estar capacitat. I només una altra coseta sobre també això que preguntava el Xavier Vila, mecanismes, doncs recordo, ja fa temps, Iñaki Aguirrez Cuénaga va fer justament un llibre sobre això, de la capacitació lingüística dels jutges en diferents models. És a dir, una mica ja s'ha pensat, a l'Observatori Català de la Justícia també s'ha fet un document. Per exemple, si no volem parlar de requisit, també podem parlar d'una formació obligatòria, per exemple. El requisit, això és tan antipàtic, una formació obligatòria del jutge destinat en un territori perquè no es puguin donar aquestes situacions que comentava l'Elsa i que també s'han donat a Catalunya recentment. Una jutgessa d'Olot, que és una de les parts del territori més catalanoparlant, que es va enfrontar amb una advocada dient-li que perquè no utilitzava la llengua universal conocida por todos, que va ser sancionada per una falta de desconsideració pel Tribunal Superior de Justícia i que el Consejo General li va retirar finalment la sanció. Es decir, para evitar esto hay medidas que a lo mejor no son tan grandes, pero y que ya sabemos mucho tiempo cuál es el problema i que hi ha alternatives. És a dir, que tampoc no... És a dir, que hi ha alternatives i que s'han estudiat, les tenim. Sí que és veritat que ara cal potser estratègies, estratègies per fer-les arribar, però que existen i que en bona part les coneixem des de fa temps. Sí, jo al voltant d'estratègies només una petita reflexió. És a dir, de vegades es pot fer una pressió indirecta i la pressió indirecta de vegades funciona, de vegades no funciona, però depèn també de qui la faci. Certament no podem exigir als ciutadans, com deia en Ruiz Vieites, actuacions heroiques, però a les institucions sí que els hi podem exigir com a mínim actuacions coherents. Bastaria, per exemple, que els governs autonòmics en totes les qüestions judicials on es personassin exigissin el funcionament en la llengua pròpia perquè automàticament ja s'alterés una mica el percentatge d'actuacions, el percentatge de sentències, etc., en una o altra llengua. És a dir, bastaria exigir, en el cas que jo comento, el govern de les Illes Balears, que en qualsevol personificació davant la justícia actués en català perquè hi hagués més cosa. Dic això pensant en l'efecte que aquest està comptabilitzat, com a mínim en determinats anys, en l'efecte que té al Principat de Catalunya el fet que els Mossos d'Esquadra facin els atentats en llengua catalana, és a dir, que en el reglament dels Mossos d'Esquadra hi hagi present que s'han de fer els atestats en llengua catalana. Això automàticament genera un punt de presència del català davant la justícia que no es pot obviar. Si els governs autònoms tinguessin aquesta pràctica incorporada a la seva actuació davant el poder judicial, ja la cosa canviaria bastant i facilitaria que els ciutadans poguessin exercir també més fàcilment els seus drets lingüístics. Pasa que en relación con lo que acabas de decir, acaba de ponernos el ejemplo contrario Quique Costas con respecto al Concello de Vigo, 3.000 asuntos tramitados en galego y ninguna sentencia, pero bueno. Sí, pero bueno, Fernando Ramallo tiña palabra, non sei se hai algunha máis por aí, Anxo, Sobriño. Un par de cousas, unha non central co artigo 9, outra sí co artigo 9, con respecto a jurisprudencia, neste caso o Tribunal Supremo, que sí que nomea a carta respecto da sentenza
da demanda que puso a Real Academia Galega respecto do decreto que regula o ensino en Galicia. O propio Tribunal Supremo fai unha interpretación contradictoria co que interpreta de maneira tamén, obviamente, aberta e flexible o Comité de Expertos respecto a ese cumprimento. Di que sí, que se está cumprindo a carta cando é obvio que a carta particularmente para o artigo 8 en Galicia non se cumpre. E respecto ao do artigo 9, que hai unha cousa que está por detrás de todo isto, que hai unha reiteración continuamente en todos os ciclos do mesmo. Mesmo o Comité de Ministros é insistente. Se colledes das 6 recomendacións, sempre hai, a primeira sempre ten que ver, nos últimos ciclos, sempre ten que ver a necesidade de mudar a lei do Poder Judicial no seu artigo 231 para acomodalo á carta. Pero como non, esta reiteración é preocupante, no sentido de que non se fai nada, non se cambia, habrá que iniciar mellor tal vez outro tipo de medidas, desde logo, pero claro, cando despois de 4 ciclos non hai cambios, isto queda como unha rutina, pues parece que non se interrompe nada, non hai problema nese sentido, porque non hai un seguinte paso de reclamación. E isto é preocupante porque para o Comité de Expertos é un caso absolutamente evidente. É dicir, é o primeiro que se reflexiona cando chega o caso do Estado español. Houbo modificacións respecto deste artigo? Non, xa sabemos o que vai pasar. A recomendación é evidente. Pero, claro, sabemos 3 ciclos con este tipo de recomendacións que son 12 anos ou 9 anos, etc. Bueno, vamos a ver. Yo quería hacer una observación en relación con la misma carta y con los informes que se han emitido. Y es que, claro, se pone mucho énfasis en la contradicción legal, jurídica, entre la legislación española y la carta. Pero a efectos prácticos y desde el punto de vista de la implementación y del ejercicio mismo de la justicia, de las garantías para el ciudadano, a mí me da la impresión de que es mucho más importante la formación y selección de los operadores judiciales en todos los territorios del Estado o en cualquier Estado. Como se acaba de decir, es perfectamente posible preservar la unidad del Poder Judicial, si se considera así, pudiera ser de otra manera, siempre que la gestión de los derechos lingüísticos y el ejercicio estuviera más descentralizado o desde el mismo Estado central se pusieran en efecto la preservación de esos derechos. Y la principal preservación de esos derechos se realiza a través de los funcionarios o de los operadores judiciales. Y en este sentido, a mí me da la impresión de que es perfectamente posible, sin prácticamente alterar la legislación, a través de legislación complementaria, asegurar absolutamente la formación lingüística de todos los operadores judiciales, porque de otra manera se da la impresión, si no una realidad flagrante, de un poder judicial colonial en que todos los operadores jurídicos tienen como única obligación el conocimiento de una única lengua y los ciudadanos se tienen que acomodar o tienen que ver puestos en cuestión sus derechos o la seguridad jurídica. Es decir, aparte de esa contradicción con la legislación que afecta básicamente la tramitación interna, que es importante, evidentemente, pero que al final el ciudadano no percibe de una forma directa, creo que se tendría que poner más énfasis, vuelvo a decir, en los informes y quizás en mejoras de la carta, en el hecho de que quien ejerce el Poder Judicial esté perfectamente capacitado para interactuar directamente, porque en estos casos, como se ha destacado repetidamente, es fundamental la inmediatez de las declaraciones y de las informaciones del Poder Judicial, actuar directamente en la misma lengua que el ciudadano que se juzga. Porque de otra manera son derechos humanos, en realidad, lo que se está poniendo en cuestión. Y esto yo creo que pasa a un nivel incluso de más de gravedad. Sí, pero es por lo que hemos hablado aquí, ¿no? Hay dudas. Y aún así, no, solamente una nota. Hace 2, 3
será 4 o 5 semanas, como mucho. En el Senado se ha rechazado que los trabajadores de la Administración de Justicia tengan que saber los idiomas territoriales. O sea, ha rechazado. Entonces, como vamos, no sé, las sensaciones un poco comentando lo que decía Fernando, de que estamos en una rotonda y no encontramos salida. Un poco la sensación es esa, ¿no? Y que una tras otra, pues bueno, nos la vamos pegando contra la misma pared y como que, bueno, la decisión de hace 3 o 4 semanas del Senado no da avisos de que, bueno, de que el Estado español tenga en mente pues cumplir con el artículo 9 de la Carta. Hai dúas palabras, Anxos e aquí. Eu creo que as facedes seguidas e contestamos e así sí que respetamos totalmente os Hola, bo día. Eu chamo-me Anxos Sobriño, traballo na Administración de Xustiza en Galicia, nun departamento lingüístico. Nada, simplemente a miña pregunta é bastante directa. Bueno, vese que é evidente que para avanzar no cumprimento da Carta na Administración de Xustiza é moi necesaria a implicación das institucións do Estado, pero, por exemplo, en algunhas comunidades existen ferramentas para intentar unha certa promoción que, por exemplo, aquí en Galicia non temos, non? O exemplo máis flagrante é o programa informático, que incluso supón xa un retroceso porque houve outro tempo en que houve un programa informático que sí permitía, polo menos, introducir formularios en galego. Entón, a miña pregunta, máis ben para os representantes das outras comunidades, é que programa informático se utiliza noutras comunidades, programa informático de tramitación, se está en catalán ou en éuscaro, porque a nós realmente o Goberno da Xunta tenos dito en diferentes épocas que o problema do programa informático é que non o proporciona o Estado con posibilidades de traducilo ao galego. Entón, en realidade, estamos lanzando a pelota da Xunta ao Estado, do Estado á Xunta. Entón, a miña pregunta vai por que programas informáticos se utilizan nas outras comunidades. Gracias. Se formula a pregunta e así facemos a última intervención da mesa con todo e... Sí, només dos consideracions. La primera és que a mi em sembla que en el Poder Judicial és on es plasma de manera més clara que el malbé de la Constitució, del disseny de la Constitució, en el qual, en l'article 3, que s'ha citat i citem sempre, hi ha una llengua que es declara oficial i que és l'única que els ciutadans espanyols tenen l'obligació, no només el deure, sinó l'obligació de conèixer, i totes les altres queden en mans de la voluntat estatutària de les diferents comunitats o territoris on es parla, i mai té el deure de ser coneguda per aquests ciutadans, perquè la prova la tenim amb l'Estatut d'Autonomia del 2006 de Catalunya, en què es va voler avançar en aquest aspecte i es va voler que les dues llengües o les 3 llengües oficials fossin equivalents en drets i deures, i només una va passar, després de la sentència del Constitucional, va quedar com a realment deure i dret de conèixer, que és el castellà. La segona consideració, en el cas de la justícia, crec que té efectes molt clars després en la societat, perquè no és només que el ciutadà que vulgui fer un procés judicial es vegi afectat en els seus drets, en la seva seguretat jurídica, etc. És que en molts casos aquests efectes tenen una afectació directa en la comunitat de parlants, en el sentit que, per exemple, parlant del senyor jutge aquest famós d'Alacant, que prèviament havia estat a Lleida i que va ser expulsat de Lleida precisament per anar en contra de la llengua catalana,
aquest senyor jutge denuncia que arribava a les seues mans a Lleida de multes de trànsit de la Guàrdia Urbana a Lleida que arribaven amb aquest senyor jutge, automàticament quedaven sense efecte pel fet que en aquell carrer els senyals de trànsit eren exclusivament en català. Això va portar que l'Ajuntament de Lleida anés bilingüitzant els senyals de trànsit sistemàticament a cada carrer on aquest jutge considerava que, com que només era en català, el senyal de trànsit i automàticament la multa aquella quedava descartada. Ben, douvos unha última palabra a todos para contestar as consideracións estas últimas e para cerrar. Sí. No, el tema de les eines informàtiques, el Departament de Justícia té una intranet on hi ha tots els recursos lingüístics per personal, recursos lèxics jurídics, criteris d'estil i tots els documents model. I això està en català i en castellà. És a dir, sí que estan tots els models disponibles i tinc estadístiques fins i tot de les actualitzacions i actualment hi ha documents model 1087 i hi ha una actualització permanent per part d'aquests 45 persones que treballen als serveis lingüístics de justícia. Per tant, hi ha els documents, estan disponibles a la intranet. A més, també, a banda de l'Excat que deia, també hi ha ara un portal que potser pot interessar a algú, un portal de terminologia, es diu terminologiajurídica.cat, vinculat al Termcat. I d'accionaris terminològics i la pàgina web del Departament de Justícia hi ha molta informació, molts recursos, realment. No sé si es podria fer una col·laboració també, perquè tampoc la distància lingüística és tan gran i hi ha materials molt bons, realment, de terminologia, de formularis, d'eines, de tot tipus en català. Bé, doncs, per al cas de les Illes Balears diríem que la qüestió de les eines és compartida amb Catalunya, és a dir, totes les eines que serveixen a Catalunya serveixen a les Illes Balears. El problema no és tant de tenir les eines, recordàvem venint cap aquí que els formularis jurídics i el vocabulari jurídic havia estat una cosa que havia estat elaborada per un rector de la Universitat de Barcelona, Antoni Maria Badia i Margarit, conjuntament amb un alumne que era Carles Duarte i Montserrat a principi dels anys 80. Per tant, el problema no és aquest, el problema és d'aplicació, és a dir, el problema, les eines existeixen, les eines estan a l'abast, l'aplicació Minerva, per exemple, que fa servir el General de Justícia Espanyola també està assequible en llengua catalana, la qüestió senzillament és d'utilitzar-les, de fer-les servir amb normalitat i de, per tant, atendre els drets lingüístics dels ciutadans. No hi ha més història, no és més complicat que això. Bien, yo tengo poco que decir porque en realidad cabría denunciar la dejadez de los gobiernos valencianos de los últimos 15-20 años que no han puesto a disposición del aparato judicial ningún portal ni ningún instrumento de gestión eficaz de la documentación jurídica en ese sentido. Como he dicho, la propuesta hasta el momento simplemente es un proyecto de un portal web con documentación, legislación, información de interés para todos los operadores jurídicos y aquí tendría yo que matizar, es un problema en el que no hemos entrado, que la documentación jurídica en el País Valenciano necesita una adaptación no solo mínimamente lingüística, que eso sería irrelevante, que podría hacer cualquier persona con una mínima preparación, sino que necesita un marchamo legal de valencianidad, por decirlo de alguna manera, es decir, que no se puede aceptar o muchos agentes judiciales y de otro tipo no aceptan la utilización directa e inmediata de formularios que provengan de otras zonas de dominio lingüístico con la excusa de que estatutariamente la lengua recibe una denominación diferente. Hay que decir en ese sentido, y no quiero entrar ahora en detalles porque el proceso ha sido largo y complicado,
que repetidas sentencias que han llegado hasta el Supremo han confirmado que, a pesar de la diferente denominación lingüística, la lengua es la misma y que, por tanto, estas cuestiones no tendrían por qué haber llegado ni simplemente haberse planteado, como en el caso que se ha comentado anteriormente, de rechazo de documentación por el simple hecho de provenir de otras comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que eso impide una fluidez y una utilización más rápida y más fácil, más simple de documentación que ya se ha generado en otras zonas del dominio lingüístico. Bueno, es que hay muchas ideas que van surgiendo. Bueno, y está bien eso, ¿no? Pero respecto a la recomendación del Consejo de Ministros, etcétera, claro, lo que se pide es un cambio legislativo que pasa por donde pasa. Entonces, lo que se trataría es de articular las estrategias para que, no digo para hacerlo posible, sino para intentar hacerlo posible. Y entonces, la referencia que hacía antes respecto a trabajo en red, pues eso exigiría otro tipo de reunión y de formato de seminario de trabajo con papel y boli, en otro tipo de mesa, donde al menos tendríamos por lo menos 3 niveles aquí, el nivel de universitarios, si queremos decirlo así, expertos de diversas disciplinas, tenemos el nivel de instituciones públicas que pudieran comprometerse a hacer la presión social y política adecuada para que eso pudiera llevarse a efecto, y en tercer lugar el nivel también de las, vamos a decir, organizaciones no gubernamentales, en sentido muy amplio, que están trabajando por los derechos lingüísticos en cada uno de los casos particulares. Tendríamos que construir una plataforma que pudiera tener un cierto impacto a nivel estatal. Y, evidentemente, en el caso de una ley de modificación legislativa, tendríamos que hacer una estrategia encaminada a que en las Cortes Generales el tema apareciera con un determinado calendario y pudiera dar lugar a un debate, por lo menos a la puesta de la cuestión encima de la agenda política y mediática un poco del país, ¿no? Y hay varios instrumentos parlamentarios antes de proponer una modificación legislativa como esa, más allá de que luego sea rechazada o no. Pero todo eso ya generaría también, yo creo, un efecto pedagógico en el conjunto de la sociedad, que es lo que realmente nos falta aquí, es decir, y como casi todos los países donde hay lenguas minoritarias, es decir, que la mayoría asuma la pluralidad del país, ¿no? Entonces, el tema informativo se ha comentado muchas veces y es, evidentemente también es tan importante como este o más. El tema formativo es fundamental y aquí estamos varios representantes de universidades. Podríamos hacer también una cierta autocrítica, a ver hasta qué punto en nuestra formación universitaria en facultades de Derecho o de Ciencias Políticas, por ejemplo, el tema de la pluralidad lingüística, la diversidad lingüística está presente y cómo está presente, hasta qué punto se habla de la Carta cuando hablamos. Pues seguro que mis compañeras, cuando enseñan Constitucional o Derecho Administrativo, hablarán de la Carta, pero porque son ellas. Pero el resto de los profesores de Constitucional y de Administrativo de Cataluña, de Galicia, de Euskadi, ¿hablan de la Carta en las clases de Derecho? Entonces, vamos a esperar que el de Valladolid lo haga, o el de Salamanca. Tenemos posgrados enfocados a eso. Estamos en un país que es de los más plurales lingüísticamente de Europa, en el sentido de si calculamos el porcentaje de población con lengua materna diferente a la mayoritaria, pues quitando Bélgica, que obviamente es un caso muy especial, pues con Suiza estamos los primeros. Es decir, el derecho lingüístico y, por supuesto, el derecho internacional tendría que estar muy presente en la formación jurídica. Bueno, pues también a lo mejor tenemos que trabajar desde las universidades para que otras universidades, pero es que también tienen que estudiar eso en el derecho constitucional español cuando estudien en Salamanca, en Valladolid, en Burgos o en Sevilla. Es fundamental que ahí se asomen a esto, porque si no, esto es un bucle que nunca acaba, ¿no? Bueno, dejo. No, simplemente apuntar que nosotros como organismo no gubernamental que trabajamos por los derechos lingüísticos de la ciudadanía, nos apuntamos a esa mesa que proponía Eduardo. Ben, pola miña parte, simplemente reiterar a conculcación do que falábamos antes, de que xa se trata de dereitos fundamentais. Estáse comprometendo o bo resultado dun proceso, compromete o dereito á tutela xudicial efectiva, o principio de inmediatez, ao dereito a un proceso sen dilacións, é dicir, xa estamos falando de cousas moi serias que non son xa cuestións de que, bueno, xa están os de sempre reivindicando algo que pode entenderse como secundario, non, estamos falando de cousas moi graves que afectan, xa non é que acudamos aos tribunais unha vez na nosa vida, é que pode ser moi importante esa vez que acudamos.
Daí depende pois, un divorcio, unha incapacitación, en fin, son cuestións do día a día, canto máis se falamos de proceso penal, claro, iso xa son palabras maiores. Eu acho en falla unha falta de sensibilidade e de humanidade nas persoas que integran a xudicatura e xa non unha falta de capacitación de xuíces. En Vigo, por exemplo, temos xuíces que levan toda a vida vivindo en Vigo e, sen embargo, son moi reacios porque se sitúan nun plano de superioridade que, sen embargo, dende o punto de vista lingüístico, iso pode facer moitísimo no xulgado. Arrastraría ao funcionariado, a cantidade de persoas que, cando entran nunha sala e perciben a boa sintonía cara ao galego, que se cambian, porque son galegofalantes ou porque saben falar galego, non? E aí é onde temos que aproveitar, capacitar a xudicatura e tamén crear un halo de sensibilidade, de humanidade, porque falamos de seres humanos que se desenvolven a súa vida íntegramente, pois, no noso caso, en galego. E nada máis, para rematar, nos propomos retomar as medidas xa expostas no plano xeral de normalización lingüística, tamén ao abeiro dos principios da Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos de 1996 e no recente aprobado protocolo de Donosti, porque entendemos que se amplían as medidas a implementar. Moi ben. Bueno, con cumplimento británico do tempo, eu creo que non hai queixa. O que me piden na organización é que tamén, se somos máis escasos no uso do tempo do café, despois podemos disfrutar máis do uso do tempo das cañas. Entón, eu creo que se usamos moderadamente este tempo do café e podemos volver en 15 minutos, 20, e pois sería moitísimo mellor para a seguinte mesa. Vale?